Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás escuchando Radio Encuentro 307. Una vez más estamos aquí despertando la vida, dándole gracias a Dios, al Todopoderoso, por habernos hecho despertar un día más. Estamos vivos, nuestros seres queridos están vivos. Y hay que darle gracias a Dios por eso, porque nos está dando una oportunidad más para glorificarlo, para conocerlo más, para amarlo. Y bueno, pues hoy estás escuchando tu programa Oraciones de Fe, transmitido desde Sacramento, California. Yo soy Patricia Rangel y por los próximos 45 minutos tú y yo vamos a estar conversando acerca de algo que nos apasiona a nosotros. ¿Qué será? Pues hablar de la palabra de Dios, ¿no? Hablar de ese Dios que nos ama nada más porque somos sus hijos, solamente por eso, sin esperar a que seamos buenos o para que seamos buenos, simplemente nos ama por ser sus hijos. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema, conversando sobre un tema que tiene por título oración de intercesión. ¿Qué querrá decir esto de oración de intercesión? ¿De qué se tratará? ¿Será que tú la practicas? ¿Será que yo la practico? Vamos a estar profundizando en esto de la oración de intercesión durante este programa, comentándoles que aquí en Sacramento tenemos un clima muy agradable, no está ni frío ni caliente, y espero que también en el lugar donde tú nos estás escuchando estés gozando de un clima acogedor, de un clima agradable, de ese, a lo mejor ese calorcito, pero que sea el calorcito que trae el Espíritu Santo, que nos deja cuando Él está ahí, ¿no? Bueno, pues oración de intercesión. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo oración de intercesión? Estamos tratando de tocar el corazón de la Trinidad. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos intercediendo a lo mejor por alguien que lo necesita. Fíjate, la oración de intercesión es una de las más comunes y hermosas que existen dentro de la Iglesia Católica. La oración de intercesión muestra que tenemos un corazón generoso, porque estamos intercediendo por hermanos que tienen alguna necesidad, y eso habla muy bien de nosotros los que estamos haciendo ese tipo de oración. Dios es el que nos invita, Dios es el que cada día está haciéndonos esa invitación, ese coqueterío de que quiere que estemos con Él a través de la oración, de cualquier tipo de oración, pero una de las oraciones que a Dios le agradan muchísimo es la de intercesión. Cuando tú puedes dejar a un lado tus necesidades o tus preocupaciones para volcarte en oración y pedir por las necesidades de otro. No sé si te ha pasado a ti que en ocasiones alguien te pide que ores por una necesidad. Vamos a suponer que tienen un hijo enfermo y te dicen: oye, Pati, ¿podrías orar por mi hija que está enferma? Y a lo mejor yo personalmente tengo una enfermedad, pero dejo a un lado mi enfermedad, me olvido de mí, de mi cuerpo, y me pongo a hacer oración por la hija de esa persona, sin mencionar siquiera lo que yo tengo, ¿sabes? Dios ya sabe lo que nosotros tenemos, cada quien en nuestro corazón. Él sabe tus dolencias, Él sabe tus sufrimientos, Él te conoce. Y a Dios le es muchísimo, muy agradable cuando Él escucha que tú estás intercediendo por alguien más, olvidándote completamente de tus necesidades, ¿no? Entonces Él es el que nos hace esa invitación. En Mateo 7, del 7 al 8, fíjate lo que dice Mateo 7, del 7 al 8, porque ahí nos habla. La palabra de Dios es bien clara. Siempre que queramos saber algo, vamos a la Santa Biblia y ahí vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir, nos quiere regalar en ese día. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Fíjate qué hermoso el texto bíblico que estoy presentando en esta mañana, porque nos ayuda mucho a entender lo que es la oración de intercesión. Aquí nos está diciendo el Señor que pidamos todo lo que haya en nuestro corazón, y Él nos lo va a dar. Cuando alguien viene y te dice: ora por mi necesidad, ora por la necesidad de mi comunidad, por mi familia, por mi matrimonio,
Es tiempo de que ese motorcito de oración se encienda y nos pongamos pilas y nos pongamos a orar por esas personas. Y como la palabra de Dios lo dice, no pide y se te dará. Entonces hay que orar con esa confianza de que el Señor, si lo que nosotros estamos pidiendo en oración de intercesión, si es bueno para la santificación de esa persona, Dios pondrá manos a la obra y le hará el milagro, siempre y cuando sea para su salvación, ¿no? Llamar a la puerta. Es como cuando vamos a visitar a un amigo y tocamos a la puerta y nos abre, ¿no? Así mismo es cuando nosotros tocamos a la puerta de Dios y le imploramos, le suplicamos que atienda las necesidades de una persona o de otra, ¿no? Siendo Dios un Padre tan bueno como Él es, y que nosotros sabemos que es un Padre bueno, Él está preocupado por la felicidad de todos sus hijos. Él quiere que nosotros seamos felices. Y ese es el punto de partida de la oración de intercesión. Nace del deseo que todos tenemos de que todos seamos felices, ¿no? No podemos ser completamente felices si hay alguien que sufre, ¿no? Y esa es debe de ser el corazón de la oración de intercesión. El tratar de que a través de mis oraciones esta persona consiga la plena felicidad. Esa felicidad, pero la felicidad en Cristo, la que sobrepasa todo entendimiento humano. Y cuando esa persona sea feliz, también yo podré ser feliz. Entonces, una de las razones por las que nosotros oramos por una persona es para que ellos sean felices y por ende también nosotros vamos a ser felices, ¿no? En todas nuestras angustias, en todas nuestras tribulaciones, nuestros problemas, siempre todo tiene la solución y está al alcance de una oración. Así como si hacemos una llamada de teléfono, ¿no? Nos enchufamos el cable del teléfono al corazón y el otro va directo hasta el corazón de Dios, y eso es la oración. Esa es una comunicación entre Dios y yo, donde yo le estoy diciendo todas las necesidades de alguien más y ir suplicándole que Él atienda las súplicas y los ruegos míos y de esa persona que está en necesidad, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a tocar el corazón de la Trinidad a través de la oración. La oración de intercesión es esa experiencia armoniosa, la cual estaba segura que al acercarse al Señor y tocar su manto, iba a recibir aquello que tanto deseaba. La hemorroísa, la mujer hemorroísa, esa mujer que tenía toda la convicción de que si ella tocaba el manto, ella pensaba, tan solo si toco el manto, no necesita hablar, no necesita ordenar, no necesita decir, no necesita mirarme, si tan solo me puedo arrimar lo suficiente para tocar el manto de Jesús, estaré sanada. Y ella tenía esa fe así tan grande, ¿no? De decir, con tan solo tocar el manto voy a ser sanada. Cuando nosotros intercedemos ante el Señor por la necesidad de alguien más, hacemos esa misma experiencia. Con tan solo tocar, con que tan solo toquemos el manto del Señor a través de la oración, y en ese tocarlo, ahí va la intención de mi hermano, de mi hermana, y el Señor va a sanarlo. Y tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa confianza en que Jesús puede hacerlo todo porque es Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo así, es como que si elevamos nuestra mano al seno mismo de la Trinidad, al corazón de Dios, con la confianza de saber que Dios nos va a dar esos bienes que tanto deseamos, que en este caso no son ni para nosotros, son para alguien más, ¿no? Al interceder, hacemos exactamente lo mismo que la hemorroísa. Apelamos al corazón misericordioso de Dios, tocamos su seno que es amor y provocamos que el milagro. Nosotros somos capaces de provocar ese milagro. Dios no se resiste, es para Dios como la mantequilla que se derrite en un sartén. Dios no se resiste a las almas humildes que buscan
con insistencia y con fe, que están ahí, dale que te pego, y reza y pidiendo, ¿no? Pide y se te dará. El corazón de Dios se deja conmover, se deja compadecer y se deja tocar por todas nuestras miserias, nuestras pobrezas, terminando de derramarse en gracias hacia su pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando intercedemos por alguien. Estamos tratando y tocando de vez en cuando el corazón mismo de la Trinidad. ¿A poco no es hermoso, no? La intercesión requiere, en primer lugar, la esperanza en las promesas de Dios. Eso es algo indispensable, es un requerimiento, ¿no? Y el número 1, la esperanza en las promesas de Dios. Ese es el contenido de nuestra esperanza. Podemos esperar porque Dios nos ha prometido la felicidad en todas sus formas y todos sabemos que Dios es fiel. Pero para ello requiere de nuestra fe. Es necesario tener fe en que Dios lo puede todo, porque no podemos pedirle sintiendo dentro de nuestro corazón o pensando, pues le voy a pedir aunque no sé si me lo conceda, aunque yo creo que no me lo merezco. No, es que cuando pidamos hay que pedir con esa fe, con esa convicción de que Dios todo lo puede y lo quiere hacer, ¿no? Entonces tenemos que tener eso siempre en mente. Nuestra fe es muy importante, hay que involucrarla dentro. Hay que creer en la potencia de Dios, hay que creer en su fuerza, en su bondad. Hay que creer que para Dios nada es imposible, para Él todo lo que nosotros le pidamos es posible. La fe que Dios pide de cada uno de nosotros, fíjate, no es algo que sea mayor a nuestras posibilidades. De hecho, el ejemplo que Jesucristo pone en el Evangelio nos ayuda a entender lo ridículo que puede llegar a ser. Nos pide fe, ¿como de qué tamaño? De una semilla de mostaza. En Mateo 17:20 encontramos eso. Nos pide fe como si fuera la semillita de la mostaza. No nos pide que sea una fe tan grande, ¿verdad? Nos pide ya con que, ¿qué dice Jesús? Ya con que sea de ese tamañito. No les voy a pedir más, porque a lo mejor si les pido que sea del tamaño de un árbol, pues no la van a conseguir, ¿verdad? Pero si les digo que una pequeñita, entonces sí se van a convencer, ¿no? Dice Mateo 17:20. Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe, en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al Señor, le diríamos a una enfermedad, quítate de ese cuerpo y vete para otro lado, y se iría. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús todo se puede, ¿no? Entonces, si nosotros le pedimos a Jesús que interceda sanando a una persona, ya sea de un mal físico o un mal espiritual, si le pedimos con la fe de, aunque sea del tamaño de ese granito de mostaza, Jesús pondrá manos a la obra. Pero fíjate, en el fondo este hecho nos hace entender que le basta poco a Dios para actuar, poquísimo, ¿no? Una semillita de mostaza, prácticamente no necesita nada, no necesita Dios casi nada, solamente esa semillita. Pero esa semillita de mostaza es nuestro acto libre que busca a Dios y de Él una respuesta. Fíjate qué interesante es esto. Este granito de mostaza, la fe debe de ser del tamaño de ese granito de mostaza, pero debe de ser algo libre. Yo debo de tener fe y debe de ser un acto que salga de mi libertad. La fe no la puedo comprar. No puedo ir a la tienda a comprar un kilo de fe. No, la fe es algo que nosotros tenemos y que va creciendo de acuerdo a nuestros propios esfuerzos, pero siempre quien hace que nuestra fe crezca es Dios. Pero tenemos que pedirlo,
porque si nosotros nomás nos sentamos ahí en nuestros laureles no va a pasar nada. Hay que saber que tenemos poca fe, pero hay que saber que tenemos, aunque sea poquita, y decirle al Señor todos los días si es necesario: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo que tú eres grande, que eres todopoderoso, pero aumenta mi fe. Yo creo que tú puedes sanar a esta persona de este mal físico o de este mal espiritual. Yo creo. Aumenta mi fe haciéndome este favor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros le pedimos al Señor algo con mucha fe y de repente te dicen: ¿sabes que esta persona que estaba enferma sanó? Entonces tu fe en ese momento crece más, porque tú sabes que tú intercediste por esa persona y el Señor glorificó su nombre en esa persona. Y entonces, ¿qué viene? Una certeza de que Dios te está escuchando, y al tener esa certeza de que Dios te está escuchando, inmediatamente tu fe crece, tu fe cambia todo dentro de ti y comienzas a ser una persona más espiritual. Vamos a meditar un poquito sobre qué es esto de la intercesión hecha según las enseñanzas de Jesús. Aunque la oración de intercesión es quizás la oración más conocida, es bueno descubrir un camino para interceder al Señor. Yo creo que inclusive en la iglesia, no sé a qué iglesia pertenezcas tú que me estás escuchando, pero seguramente dentro de la parroquia en donde tú vas hay un ministerio de intercesión, seguramente que lo hay. Y es verdad, la oración de intercesión es una de las más conocidas en la iglesia, ¿verdad? Hay ciertas preguntas que podríamos hacernos. Por ejemplo, ¿cómo acercarnos a Dios para pedirle algo? Y es muy bueno orar como Cristo nos ha enseñado. En el Evangelio va dando pautas para saber cómo acercarnos al Padre para interceder. Lo primero que podemos entresacar de esas lecciones de Cristo es que la oración de intercesión es sobria, Jesús nos invita a orar en lo secreto. Fíjate nada más que interesante. O sea que no hay que ponerlo live en Facebook y ahí estás orando, no, en lo secreto. La oración de intercesión es sobria. Para el Señor es más importante ver en nuestro interior un corazón que sinceramente lo busca a Él y sus dones que grandes gestos externos. Hay que tratar de no tratar de hacer público todo lo que hacemos, porque hay cosas que es mejor guardarlas entre Dios y yo, ¿no? Si nuestra oración viniera acompañada de una gran peregrinación, de una veladora, de una oración hecha en voz alta, pues está bien, ¿no? Si por ejemplo vamos en peregrinación, ¿no? Vamos en peregrinación con nuestra vela, estamos rezando el rosario en comunidad, pues está bien hacerlo así también. No quiere decir que no lo vayamos a hacer así. En ocasiones se reúnen, por ejemplo, un grupo de mujeres y rezan el rosario, quizá una vez por semana, en todo el grupo, unas 10, 12 mujeres rezando, por ejemplo, para que termine ya el aborto. Y ahí están las mujeres haciendo oración de intercesión en voz alta, en comunidad. Eso es bueno también, pero también es bueno lo que Jesús dice. Jesús nos enseña también, en segundo lugar, a que oremos en privado, ¿no? Jesús decía: al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hablemos mucho, porque Dios nos conoce, Dios sabe la necesidad, y con un poquito que le digamos: Jesús, te voy a poner en tu presencia a Juan Pérez, que tiene una necesidad especial, y entonces hacer una oración personal, pero sin mucha palabrería, porque Jesús lo dice, ¿no? No por los gentiles creen que con muchas palabras es como Dios los va a escuchar, y en realidad no es así. La razón por la que Cristo nos invita a hacer una oración más bien en silencio es esta: que Dios ya conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Eso nos tiene que dar una profunda paz, ¿no?
Y encontrar la paz interior es algo tan difícil en este tiempo. Es difícil porque el silencio está lejos de ser encontrado. Encontramos ruido en todas partes. En la casa tenemos regularmente prendida la televisión o el radio. Salimos de casa y vamos manejando y vamos escuchando música o algún programa en la radio, pero vamos escuchando algo, o si vamos con alguien vamos platicando. Llegamos al trabajo y si tenemos oportunidad seguimos escuchando radio con audífonos, y así sucesivamente es todo el día. Vamos a la tienda a comprar a lo mejor comida o algo, ahí está escuchándose la música. Hay ruido por todas partes. Si te fijas, es muy difícil encontrar el silencio. Es muy difícil en este tiempo. Y todos esos ruidos, todas esas distracciones, al final terminan robándonos la paz. Y la paz es algo que debemos de buscar por sobre todas las cosas. Trata de vivir en paz, trata de vivir en santa paz, porque solamente el vivir en paz te va a hacer reaccionar de la mejor manera cuando vengan las pruebas y las tribulaciones. Depende del estado en que tú vivas de paz, es como vas a tomar la vida. Recordemos que Jesús sabe más que nosotros, porque Él es nuestro hermano mayor. Hay que confiar siempre en Él y hay que depositar nuestra alma en Él, porque Él sabe exactamente lo que deseamos, lo que necesitamos. Y de verdad, hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor desde que nos dejó a María Santísima como Madre nuestra. De ahí para acá, nosotros ahora sí que ya somos sus hermanos, y por supuesto que Él siempre va a ser el hermano mayor, ¿verdad? El que nos conoce íntimamente, el que sabe de qué barro estamos hechos y el que sabe exactamente qué necesidades tenemos nosotros y qué necesidades tienen las demás personas, ¿no? Diríamos también que Dios nos pide que realicemos nuestra oración desde lo profundo de nuestro corazón. La intercesión más auténtica es la que brota de una objetiva necesidad que es manifestada por lo que más desea el corazón. Abrir el alma ante Dios para que Él vea lo que hay en lo profundo es una hermosa oración de intercesión, porque brota de una certeza, de la certeza de que Dios es un Padre bueno, que como dice en el Evangelio, no nos va a dar una piedra por un pan o una serpiente por un pez. En Mateo 7 del 9 al 10, ahí nos explica eso. En el fondo, el don más grande que Él nos da es el darse a nosotros, ¿no? El tener a Dios con nosotros, en nosotros, ese debería de ser nuestro mayor deseo y nuestro mayor consuelo. De verdad que sí. Una de las experiencias quizás más difíciles de la vida es pensar que Dios no ha escuchado nuestras plegarias. Vamos a suponer que nosotros le pedimos al Señor que se sane una persona, ¿no? Hay un amigo, un pariente, un conocido que está muy enfermo y nosotros volcamos nuestras oraciones a Dios pidiéndole que se sane esta persona y vemos que pasan los días, pasan los meses, a veces hasta años pudieran pasar y nosotros le estamos pidiendo eso. Le pedimos con toda nuestra fe y no vemos ningún resultado. No recibimos lo que nosotros estamos pidiendo. Esa experiencia puede llevarnos a una separación definitiva con Dios. Puede llevarnos a enojarnos con Él. Podemos sufrir desesperanza. Y es algo muy normal. Sin embargo, es bueno aprender a vivir con una mirada más bien vertical. Ayuda a descubrir ayuda el que descubramos qué se esconde detrás de este modo de actuar de Dios. Vamos a regresar al ejemplo del enfermo, que está enfermo y estamos orando mucho por esa persona, pidiéndole que se sane, que el Señor le dé su salud, y oramos incansablemente pidiéndole al Señor que lo sane, y de repente nos damos cuenta
que pues su salud va empeorando y la persona muere. Y nosotros nos quedamos con ese dolor tan grande dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, preguntándonos una y mil veces, pero ¿por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios no escuchó todo eso que yo le decía? Todas esas promesas que yo le hice en esta necesidad. Yo le prometí que iba a ir a visitarlo a tal santuario. Yo le prometí que rezaría 100 rosarios. Yo le prometí una manda a la Virgen de Guadalupe y no escucharon mis oraciones. Porque nosotros estábamos pidiendo la sanación de esta persona y al final el resultado es que la persona muere. Debemos de tratar de ver qué es lo que se esconde atrás de lo que sucedió. Una cosa bien bonita es que si observamos lo que hacía María en toda su vida, ella observaba, guardaba todo en su corazón y después comenzaba a darle vueltas y vueltas a esos acontecimientos para ver qué es lo que Dios estaba tratándole de decir con eso que estaba pasando. Y yo creo que deberíamos de copiarla, de copiar a nuestra Madre Santísima en esa actitud, de decirle, Señora, Madre mía, enséñame a ser como tú. En este momento puede ser que yo no vea nada. Yo le pedí a Dios que se sanara a mi amigo y mi amigo murió. No era lo que yo quería. Pero aprendamos a decir que se haga tu voluntad. Tú querías que así fuera, hágase, hágase. Es difícil, muchas veces es difícil decirle al Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero si el Señor se lo llevó, sus razones tenía. Y te aseguro que no lo vamos a entender tan fácilmente ni en este momento que estamos quizás pasando por el dolor. Van a tener que pasar algunos meses y un día nos vamos a dar cuenta de que fue lo mejor. Te voy a contar rapidito una historia que pues nos sucedió hace unos meses cuando estaba enfermo Camilo Contreras. Ya todos saben que es muy amigo de mi familia y bueno, Camilo Contreras se enferma y comenzamos a pedirle muchísimo a Dios. Comenzamos con el rosario, con los ayunos, con las misas, bueno, y comenzamos a pedirle mucho, y no nada más dentro de mi familia, también dentro de su familia. Sus 5 hijos comenzaron a hacer mucha oración por su papá, sus hermanas. Bueno, había una cantidad grandísima de personas entre familiares y amigos pidiéndole a Dios el milagro de que Camilo sanara. Pasaban los días, pasaron las semanas y alrededor de un mes, una semana después de que él enferma, quizás un mes y medio más o menos, entre el tiempo en que estuvo en su casa y el tiempo que estuvo en el hospital, y él muere, pierde la batalla. De repente, dentro de todas las personas que estuvimos haciendo oración por él, hay personas que se enojaron con Dios. Hay personas que le reclamaron a Dios por qué se lo llevó. Hay personas que aceptaron la voluntad de Dios. De todo se vio. Pero, ¿sabes? Nos va a tomar quizás varios meses el darnos cuenta de que quizás fue lo mejor. Y yo creo, ahorita ya va a ser 3 meses de que él falleció, que en paz descanse. Pero ahorita yo podría decirles que yo siento que Camilo era un hombre muy, pero muy especial para Dios. Cuando él vivía, en alguna vez que hicimos algún comentario sobre qué tan especial es Dios para mí y en mi vida, él me compartió que él sentía que Dios le acompañaba siempre. Él sentía que Dios le ayudaba en sus necesidades y en todas sus necesidades. Él decía, por ejemplo, yo tenía necesidad de confesarme y siempre aparecía un sacerdote dispuesto a confesarme. No tenía que hacer fila, no tenía que yo estar buscando, siempre aparecía. El Señor siempre me mandaba lo que necesitaba. Si tenía una necesidad económica, llegaba el dinero cuando Él lo necesitaba.
Si tenía necesidad de unos tenis, por ejemplo, llegaba alguien y se los daba. Era una cosa que él sentía que la mano de Dios siempre lo estaba protegiendo. Cuando él, en enero de este año, cuando él vino para acá, para Sacramento, y pasó 17 días aquí en la casa, en esos días su salud estaba un poquito mal, no se sentía tan bien de salud, tenía algunas dolencias por aquí y por allá, nada de cuidado, pero él me compartió algo que me dijo: yo tengo un problema en la columna. El problema que tengo en la columna es desde muy joven, de un accidente que tuvo. Dice, y a mí el doctor de aquel entonces me dijo las opciones que había, y una de las opciones era hacerme una cirugía, pero era muy delicado, podía quedar inválido. La otra era quedarme así y esperar hasta que mi columna pues ya no pudiera más. No sabía cuánto tiempo iba a tardar en suceder esto, pero él sabía que iba a suceder. En enero, cuando vino, me compartió que él empezaba a sentir síntomas de que su espalda estaba por colapsar. Y yo le dije, y bueno, ¿y qué va a pasar en ese caso? Dice, pues me van a tener que hacer la cirugía y pues va a ser un poquito difícil porque a lo mejor no puedo caminar. Él tenía un poquito esa angustia. Y yo creo que Dios, previniendo todo eso que a él se le pudo haber venido, si él hubiera estado todavía con nosotros, se lo llevó antes de que pasara por esa cruz. Y díganme si no, yo en los días en que me he puesto a pensar, digo, es verdad. Dios estaba siempre, su mano protectora estuvo con él, siempre. Y hasta en ese momento, porque se lo llevó de una manera muy pacífica. Camilo murió de una manera que de verdad muchos quisiéramos. Porque él, si bien se enfermó y estuvo alrededor de una semana bastante enfermo, solamente fue eso. Ya después de eso, el resto de su convalecencia la pasó dormido. Entonces, yo digo que el Señor hasta en esos momentos lo consintió y lo estuvo tomando de la mano. Y saben una cosa, yo también considero que el trato que Dios le dio a Camilo fue gracias a la intercesión de ustedes y de nosotros. Todas las personas que estuvimos orando por él, estoy segura que nosotros enternecimos el corazón de Dios. Y para Camilo, lo mejor era irse ya en ese momento, porque quizás haya sido un poco más difícil su vida si llega a presentársele el problema de salud que él estaba esperando desde hacía muchos años. Entonces, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. La oración de intercesión es súper poderosa, y yo lo tengo bien comprobado en diferentes circunstancias, pero ahorita lo último que se ha hecho pues es por Camilo, y yo sí creo que gracias a la intercesión de todos los que estuvimos orando, movimos a compasión el corazón de Dios, y el desenlace fue el mejor para él, Entonces hay que estar alegres nosotros, ¿no? Hay que estar alegres también, alegrarnos con él, porque él ya está en un mejor lugar. Y siempre que hagamos oración de intercesión, siempre hay que decirle al Señor, hágase tu voluntad. Mi comadre está enferma, pero hágase tu voluntad. Tiene esos dolores de cabeza, ya por una semana no se le quitan. Si tú quieres, sánala, pero hágase tu voluntad. Si a ella le sirve estar con ese dolor de cabeza, si a ella le sirve para su salvación, pues déjala así, porque el sabio es Dios. Nosotros intercedemos, pero el sabio es Dios. Es muy importante el poder ver lo que hay, o el descubrir lo que hay dentro de la mente de Dios, ¿no? Dios siempre saca un bien de todo mal. Eso sí lo tenemos que tener nosotros bien en cuenta. Por ejemplo, al inicio cuando sucede algo que no era lo que nosotros esperábamos, pues no somos capaces de verlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Camilo, de repente cuando muere, como les digo, hay personas que de verdad dijeron, es que no nos escuchó, ¿no? Pero al pasar el tiempo, podemos reconocer que Dios obtuvo mucho bien de ese dolor, o algún bien de ese dolor, ¿no? Y aprendemos a darle sentido a todo lo que vivimos. Ese sentido sobrenatural, es decir, que vemos la mano de Dios en eso específicamente que sucedió.
en donde parecía que Dios no había intervenido porque no nos había concedido lo que pedíamos, ¿verdad? Pues ahí nos damos cuenta de que la intervención de Dios fue lo único que hizo de esa circunstancia algo que valiera la pena. Y fíjate qué interesante es eso, el darnos cuenta que no importa, nosotros le estábamos pidiendo por la salud, no importa el desenlace, todo está bien. Si para Dios eso era lo mejor en esa situación, nosotros debemos de quedar en paz y decirle, Señor, estamos en paz. Tú nos lo prestaste, tú te lo llevaste, estamos en paz. Entonces, cuando decidimos decirle, estamos en paz, nos vamos dando cuenta de que Dios no es el malo de la película por no habernos dado lo que nosotros queríamos, sino que más bien es el Padre bueno que intervino en ese devenir de la historia para tocar con su mano amorosa las situaciones difíciles de la vida para llenarlas de sentido. Cuando aprendemos a vivir así, sabemos que todo está a nuestro favor, lo bueno y lo malo, porque todo puede convertirse en una ocasión para crecer, para amar, para creer en Dios. Y en todo podremos aprender a ver la mano de Dios que siempre saca un bien de lo que parece que es un mal, ¿no? Dios, de hecho, siempre responde que sí. Podemos atestiguar con la experiencia que hay veces que le pedimos algo a Dios y nos lo concede. De vez en cuando podemos darnos cuenta que le pedimos que se fuera el dolor de cabeza y se fue. Esos son los sí directos, ¿no? Que en cuanto tú le pides, pues te lo da. Y muchas veces ni siquiera le tenemos que pedir, ¿no? Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, ese dolor crónico que tenía en la cadera, no recé, no le pedí, pero se me quitó. Gloria a Dios, ¿verdad? Otras veces Dios responde sí, pero de modo mejor. Y si dejamos pasar el tiempo y reconocemos que aquello que el Señor nos concedió definitivamente era mejor de lo que nosotros le estábamos pidiendo y de lo que deseábamos, y luego nos dice que sí. Por ejemplo, ¿qué tal cuando le pedimos marido, no? Que le decimos, yo quiero casarme, quiero tener un marido guapo, rubio, rico, de buena familia, estudiado, buena carrera, y le pedimos todo eso, ¿no? Y ya nosotros le dijimos la lista y todo, y llega uno chaparrito, morenito, trabajador, simpático, no guapo, pero llega ese y pues nos enamoramos, nos casamos y hacemos una bonita familia, y al final nos damos cuenta que somos felices con esta persona que el Señor nos puso enfrente. Entonces, ¿nos concedió marido? Sí, nos lo concedió. No nos dio el que nosotros queríamos, nos dio el que Él quiso, pero dentro de eso nosotros encontramos la felicidad. Entonces, esa es la manera en que Dios tiene para decirnos que sí, pero de un modo mejor. El tiempo lo dispone y Dios lo conoce, ¿no? Porque Dios es el dador del tiempo, Dios es la sabiduría total. Nosotros podemos pedirle lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero Él definitivamente Él sabe qué es lo que necesitamos. En la oración de intercesión a veces parecería que nuestro rol es solamente invocar la misericordia de Dios y esperar la respuesta de Dios, ¿no? Sin embargo, en este tipo de oración es indispensable esto, saber que en el cuerpo místico de la iglesia tenemos que aportar algo para el bien de todo el cuerpo. Es lo que San Pablo menciona, completo en mi cuerpo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Colosenses 1:24. Por eso la tradición de la iglesia invita a poner una veladora, hacer una ofrenda económica, ofrecer sacrificios. Y fíjate qué importante es no nada más hacer oración, sino también movernos un poquito. Por ejemplo, sí, es bueno hacer oración, pero también hay que, por ejemplo, ayunar. Si acompañamos nuestra oración de intercesión con ayuno, con sacrificios, por ejemplo, las personas que
pasan todo el día en el celular. Bueno, hoy voy a hacer oración de intercesión porque mi comadre vino y me pidió que orara por ella. Pues acompañada de la oración, hoy no voy a tocar mi celular para nada, a no ser que me llamen. Si suena el teléfono lo contesto, pero yo no voy a usar nada, ninguna aplicación, nada. Ese va a ser un sacrificio que yo le voy a ofrecer a Dios junto con mi oración. Y eso va a ser muchísimo más agradable para Dios. El que acompañemos nuestra oración con un sacrificio, ¿no? Entonces, pues miren, estamos casi llegando al final del programa. Me dio muchísimo gusto estar platicando con ustedes sobre esto de la oración de intercesión. Quiero también compartirles algo que es muy importante. Quizás a ti en alguna ocasión han venido varias personas a pedirte que ores por diferentes necesidades. Quiero decirte que es muy, pero muy importante que siempre oremos cuando nos lo piden. No, y lo hagamos lo más pronto posible, porque de repente puede pasar que se nos olvide hasta que nos pidieron oración y no estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, no sé quién seas tú, a lo mejor eres una predicadora, un predicador, eres un cantante católico o eres alguien que la comunidad conoce y que dice, voy a pedirle oración porque en verdad yo necesito ser escuchada. Es muy importante que si bien no te vas a poner a hacer oración, vamos a decir que en un retiro 50 personas te pidieron que oraras por ellas y con sus necesidades y todo, es importante que hagas la oración. Y te voy a dar un tip: no necesariamente tienes que ponerte a rezar por todas las intenciones, por cada una, porque pues te vas a pasar ahí 5 horas, ¿no? Pero puedes juntar todas esas oraciones, hacer a lo mejor el rosario o una breve oración, pero pidiéndole al Señor por todas esas personas que te pidieron, te suplicaron que hicieras oración por ellas. Y hazlo lo más pronto que puedas. No te quedes con ese sentimiento de que me piden oración y no estoy rezando. No hay que faltar a la caridad. Hay que siempre tratar de interceder por las personas que nos lo piden. Siempre va a haber alguien que se va a arrimar contigo y te va a decir, oye, tú que estás más cerquita de Dios, háblale a Jesús de mí. Y sabes que si tú utilizas tu tiempo de oración para interceder por alguien, el Señor va a ocuparse de todas tus necesidades al mismo tiempo, aunque tú no las menciones. Es muy importante que lo hagamos, que seamos conscientes de que por alguna razón se están fijando en ti y al estar orando tú por otros, tú estás creciendo mucho más espiritualmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y esa va a ser nuestra tarea. Vamos a pedir los unos por los otros y vamos a orar. Vamos a hacer una breve oración. Señor mío y Dios mío, te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón por llamarnos a la unión contigo por medio de la oración. En esta mañana queremos pedirte por todos los radioescuchas de Radio Encuentro 307, por todos los programadores, especialmente por Cintia, por sus hijos, por su esposo. Te pedimos por todas sus necesidades. Cintia, que está un poquito enferma, la ponemos en tus poderosísimas manos para que tú la sanes, que seas tú ese médico que va a estarla tocando con tus poderosas manos y le dará su recuperación completa. Te pedimos por ella, pero también por todos los enfermos del mundo, especialmente ahorita por todas las personas que están infectadas de este virus que está causando tanta muerte en el mundo entero. Te pedimos por ellos y también por todos los médicos, por todas las enfermeras, todas las personas que están cuidando a los enfermos en casa. Te pedimos por todos ellos y también por todas las personas que han perdido la vida a causa de este virus, pero también por todas las personas que han perdido la vida a causa de otras enfermedades. A todos ellos, Señor, los ponemos en tus preciosísimas manos para que los cubras con tu preciosa sangre. Dales la salud si es algo bueno para su salvación y a nosotros déjanos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Gracias, Jesús, te amamos en tu divina voluntad y con tu mismo amor. Y con gratitud recibimos tu amor. Esto fue Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Paz y bien para todos.